Feliz día, bendecidos. Feliz día. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Del pleno conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Hoy nos acompañan los ministros competentes de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, el ministro Miguel Daniel, el ministro Simón Elías, el ministro Carlos Daniel y el ministro Eloy Miguel. Un aplauso al Señor nuestro Dios en esta hermosa mañana. El estudio de hoy se llama La importancia de no mantenerse fiel. La importancia de no mantenerse fiel a Dios. La importancia de no mantenerse fiel a Dios. Si no se mantienen fiel a Dios, nos metemos en problemas. Adelante, bendecido ministro Miguel Daniel. Feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo está tu hermosa amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Hoy le voy a hablar sobre los 10 mandamientos. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no dará imagen. El tercero, no tomará el nombre de Dios en vano. El cuarto, está sábado. El quinto, honra a tu padre y a tu madre. El sexto, no cometerá homicidio. El séptimo, no adulterará. El octavo, no robará. El noveno, no mentirá, tratará mal tu destino. El décimo, no codiciará tu casa de tu prójimo. Y cuando te doy presento al gran ministro Simón. Feliz día. Feliz día. Feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo está la hermosa amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. A los que llaman que suerte usted está completo. Esta es la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Va a ir y no escuchar. Vaya cosa conmigo que le quieren hablar. ¿Es verdad? Romanos 5:5. La esperanza, no vergüenza. Por el amor de Dios. Con el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Por el Espíritu Santo en nuestra vida. Va Padre. Muchas gracias. Que se quede muchas gracias. Abba Padre. ¿Cómo ha tratado a la iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Como brillamos el sol del Espíritu está completo. Esta es la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar. Ve las cosas por Dios que mío tiene que hablar. Voy a hablar con los Colosenses 3:25. Y la esperanza, no hay vergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Que comete justicia. ¿De qué nos vas a hablar? Duro para que te oigan acá porque no se oye casi. Colosenses 3:25. El que comete justicia le liberará justamente una persona. Amén. Abba Padre. Va Padre. Feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo está esta hermosa amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo, entrando en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar. Media cosa por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Hoy voy a hablarles de Efesios 6:1-3. Hijo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Muchas gracias. Y con ustedes, hoy presento al gran ministro Miguel Eloy León Peña. Abba Padre. Ministros competentes de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Y no los pongo acá en cámara porque esta ventana no nos permite que hayan menores de edad en el live. Pero ahora pues lo subo por un video.
Así que la importancia de mantenerse fiel a Dios. Es muy importante mantenerse fiel a Dios, como está escrito en Hebreo en el capítulo 2, versículo 1 al 4. En esto hay que ser diligente, estar firme en las cosas del Señor. Diligentes y firmes en las cosas del Señor. O sea, mantenerse fiel a Dios. Doy gracias al Dios Todopoderoso y Eterno por su existencia, por su presencia y por su manifestación. Doy gracias por nuestros padres ancestrales, Abraham, Isaac y Israel, benditos de Dios. Doy gracias al Dios Todopoderoso y Eterno por los profetas, los originales, los únicos, de los que existieron desde Noé hasta Juan el Bautista. Doy gracias a Dios por nuestro Señor Cristo bendito en los días de su carne, nuestro hermano mayor, el que se presentó como ofrenda para salvación, Cristo de Nazaret. Doy gracias a Dios por los apóstoles, porque ellos también entregaron su vida para dar testimonio del único Dios verdadero, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Israel. Doy gracias a Dios por Noé, por Job y por Daniel. Está escrito de ellos que si hubiera en el mundo solamente 3 como ellos, solo ellos 3 serían salvos. Así que los ministros tengan mucho cuidado con su ego. Doy gracias al Dios Todopoderoso por el Espíritu Santo, por el amado apóstol Pablo y por Miguel, que revelan los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien está todo el tesoro del pleno conocimiento del Evangelio de nuestra salvación, el Evangelio de la gracia de Dios. ¿Es importante mantenerse fiel a Dios? Sí. Miren, es tan importante, ¿no?, que el mundo ha caído en la ignorancia de pensar que Dios nos castiga, de pensar que Dios no es el que quita la vida, de pensar que Dios no es el que enferma. Pero lo cierto es que Cristo le dijo a Poncio Pilato: tú no tienes más poder sobre mí que el que se te ha dado desde lo alto. Cuando Poncio Pilato le decía: yo tengo el poder para darte la vida y quitártela. No tenían poder. No tenían más poder que el que Dios le había concedido. Por eso el Señor nos decía una y otra vez: no teman del que puede quitar la vida a la carne, sino del que puede destruir al espíritu. Este es Dios. Así está escrito en Deuteronomio 32, 39. Yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo soy el que causa la herida, y yo soy el que da la sanidad. Yo soy el que quito la vida, el que doy la vida, y soy el que la quito. Y no hay quien pueda librarte de mi mano. Por eso, ¿dónde podemos correr? ¿Dónde podemos huir? ¿Dónde nos podemos esconder? Que no llegue la mano de Dios y nos encuentre. Todo lo que nosotros miramos, Dios lo ve. Porque no está lejos de nosotros, sino que en nosotros vive. En cada uno de nosotros hay una esencia. Y para muchos les parece imposible: ay, sí, ¿cómo Dios va a hacer eso? Pero si ustedes entran en un cyber y hay 50 máquinas, y las 50 máquinas las prenden en un solo video, pues en todo va a estar el mismo internet. Así actúa Dios en nosotros, en estas máquinas humanas. Dios mora en cada uno de nosotros, en Él vivimos y nos movemos. Por eso hoy vamos a entender la importancia de mantenerse fiel a Dios. El apóstol Pablo ahí en Hebreo, en el capítulo 2, versículo 1 al 4, dice que tengamos cuidado, no nos deslicemos. Porque a veces pensamos que estamos bien y que estamos afirmados. Pero cualquier cosita nos puede deslizar. Está escrito en Gálatas capítulo 3, versículo 10,
Dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. De la ley de Moisés. Mira, 603 mandamientos. No, pero yo cumplí 602. Igualmente termina siendo maldito según la ley. ¿Por qué? Porque no dice, sino que toda la ley para hacerla. Por eso, si nosotros tenemos 10 mandamientos y resulta que cumplimos 9, pero el cuarto mandamiento no lo cumplimos, que es el más complicado de cumplir, el cuarto mandamiento. No cumplimos el cuarto mandamiento, es como si no hubiéramos cumplido los otros 9. Tenemos que esforzarnos a serle fiel también a Dios en el cuarto mandamiento. Bendecido, pero ¿por qué no escogió otro? Bueno, porque este mandamiento, el cuarto, es más complicado. Y ya hoy se lo vamos a explicar. Es muy importante que nosotros nos demos cuenta que para vosotros es mucho mejor cuando se repiten las cosas. Pero también sería muchísimo mejor que ustedes tuvieran un cuaderno y un lápiz. Se los he dicho muchas veces. Muchos hermanos lo cumplen para la gloria de Dios. Pero sería bueno que todos lo hicieran. ¿Por qué? Porque resulta que este cuaderno y el lápiz los va a ayudar a que de la Biblia esté puesto en su mente y en su corazón. No que el ministro dijo, no, porque el ministro no escribió eso. ¿Me entiendes? Lo escribió fue aquel que Dios escogió, bien sea profeta, bien sea Cristo o bien sea los apóstoles. Aquello que Dios escogió lo escribió. Y toda la escritura que es inspirada por Dios es útil, tiene una utilidad. Enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia, con una finalidad de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. Concluimos entonces que tener el cuaderno es importante, porque ahí usted va a tener su material de apoyo. Por ejemplo, pues si el estudio fuese una leve tribulación momentánea, usted busca su cuaderno donde está el estudio de una leve tribulación momentánea y usted es el consolador de la persona que está pasando la leve tribulación momentánea. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo de Dios que está ¿dónde? En vosotros. ¿Por qué Dios enviaría un consolador? Para no dejar a su pueblo solo. El que está atribulado, el que está bien no necesita un consolador, pero el que está pasando una leve tribulación momentánea no necesita un apoyo, no necesita una ayuda. Y ahí es donde entra la misericordia y la bondad de Dios. Ahí es donde entra. Dígame decir. Guiarlo, corregirlo. Por eso debemos de obedecer a la palabra de Dios y cuidar nuestra fidelidad a Dios. Queremos que Dios sea fiel y muchos le reclaman, no Dios, pero es que yo hago esto y tú no haces aquello, pero si es que no lo estamos haciendo bien. No lo estamos haciendo bien. Y cuando no lo hacemos bien, entonces no podemos exigir a Dios tampoco que Él lo haga bien. Vamos, ¿me siguen ahí? Por eso es importante la importancia de mantenerse fiel a Dios. Mantenerse fiel a Dios. Ahora bien, tenemos que conocer a Dios. El Dios de los católicos, apostólicos y romanos, ¿es el mismo Dios mío? No puede ser. No, porque es que el mío me dice a mí, en el segundo mandamiento, que no debo de arrodillarme ni poner mi esperanza en ninguna imagen creada por manos de hombre. O sea, estampita, rosario, virgencitas, estatuitas.
No puedo. Entonces, el Dios de ellos no es el Dios mío. Y claro, van a haber personas a mi alrededor que van a decir, no, eso no importa. Es el mismo Dios para todos. No. Es como el que hace brujería. Dios en su infinita bondad y misericordia le llega a un paciente ahí que tiene un problema y entonces el brujo viene y le dice la solución y va y obtiene solución a su problema. Dios en su infinita bondad y misericordia, ¿cómo no? Le voy a sanar. Pero dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, 11 y 12, que Dios envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que no creyeron a la verdad. La verdad es que Dios es invisible, inmortal. Ahora bien, el Dios de Pentecostés es el Dios mío. No, en ninguna manera. Porque el Dios de Pentecostés tiene que estar peleando con un diablo todos los días. Y el diablo a veces le gana la batalla. Imagínate, es un Dios débil. Y entonces los demonios hacen con Dios lo que ellos quieran. No, nosotros aquí no hay diablo, porque aquí el diablo quedó destruido. ¿Y cómo es eso, hermano? Bueno, en Hebreos capítulo 2 dice que Dios en la cruz del Calvario, cuando entregó el cuerpo de Cristo, destruyó su carne, que eran los deseos engañosos. Ahí andaba la fornicación, el adulterio, la inmundicia, la idolatría, los pleitos, celos, ira, contienda, disensión, herejía, hechicería, borracheras, enemistades, pare ustedes contar, orgías, etc. Y Dios destruyó esa carne, como quedará destruida la nuestra. Ahora bien, ¿qué hay en la carne? Estos deseos terrenales. Nosotros vamos a seguir andando en la carne o vamos por el Espíritu. Vamos a esperar un momentico que el bendecido se desocupe. Ok, ¿vamos a andar por la carne o por el Espíritu? Si andamos por el Espíritu, entonces los deseos carnales quedaron destruidos. O sea que morimos para la carne para vivir para Cristo. Eso es lo que significa. Pero si todavía andamos en nuestros deseos terrenales, ¿habremos muerto para la carne? Podemos decir de palabra, pero no de hecho. Y la fe sin la obra de la ley de Dios está muerta. Eso fue lo que no entendió aquel que me decía, no, Pablo dice la fe sin obra es muerta. Cuando Pablo dice la fe sin obra es muerta, está hablando de la ley de Moisés. La fe sin obra es muerta. Lo dice, Santiago. Pablo dice, ya no es por obra para que nadie se gloríe. Santiago dice, la fe sin obra es muerta. Entonces Pablo dice, ya no es por obra para que nadie se gloríe. Cuando Santiago está diciendo la fe sin obra es muerta, está hablando de la fe de Abraham. Abraham tenía que llevar a su hijo a presentar. Pero entonces Pablo dice, ya no es por obra para que nadie se gloríe. Pablo está hablando de la ley de Moisés. No es por obra de la ley de Moisés, es por obra de la ley de Dios. ¿Cuántas? Si no cumplí 10, mucho menos vas a cumplir 603. Amén. Ok. Así que el Dios de la Pentecostal, Bautista, díganme los testigos de Jehová. Jehová es un nombre puesto por los hombres entre los años 1400 y 1500. O sea, que Dios jamás, mi Dios, jamás le dijo a Moisés, yo soy Jehová. Jamás. Bendecido, pero es que resulta que en la Biblia aparece más de 3000 veces la palabra Jehová. Bueno, en esa Biblia maluca que ustedes están viendo. Pero en esta Biblia, la más antigua, las primeras, no aparece la palabra Jehová por ninguna parte, sino YHWH, que es el verbo. Entonces, Jehová no es nuestro Dios. No, Jehová es un Dios inventado por los hombres. Es como decir Zeus, decir Artemisa de los Éfesos. Ese es inventado por ellos. Nuestro Dios
es simplemente el Eterno. El Eterno, el Todopoderoso, el Inmortal. Como dicen los mexicanos, el mero mero. Ahora bien, este Dios nos dejó con su propia mano escritos ¿cuántos mandamientos? Si usted hace 9 y falta uno, ¿estará bien? En ninguna manera. Por eso tenemos que esforzarnos y serle fiel. No podemos decir, Dios es injusto, mira cómo estoy enfermo. ¿Qué pasa, Dios mío, que tenga esta pobreza? Ay, Dios mío, que... Miren, los ángeles, o sea, nuestro espíritu, cuando tenía un cuerpo angelical, por eso esta es la doctrina de la fe. Cuando tenía un cuerpo angelical no sentía dolor, no sentía hambre, ni angustia, ni desesperación. Simplemente estaba en el reino de los cielos. Pero Dios no quitó la vestidura angelical, nos hizo un espíritu, Hebreos capítulo 1, versículo 7, y nos metió en estos cuerpos, como llama flamante de Dios, y nos envió a esta tierra. Aquí nosotros tenemos dolor, angustia, hambre, desesperación, pero nada de esto nos va a separar del amor que es en Cristo, Señor nuestro, cuando tú eres fiel a Dios, cuando tú entiendes estas cosas. Por eso Dios nos envió a el Consolador, o sea, el Espíritu principal, el Espíritu de Dios, que nos diga, yo estuve en Cristo, yo padecí, yo también pasé por todas estas cosas. ¿No van a aguantar ustedes? Ustedes todavía no han aguantado hasta la sangre, o sea, hasta la muerte, como lo hice yo. Así que disfruten del dolor, porque después que salgan de este cuerpo no les va a doler nada. ¡Wow! No es fácil el asunto, según la carne. Pero si entramos en el Espíritu, entonces ahora nos gloriamos de las tribulaciones. Como dice en Romanos capítulo 5, 3 al 5. Sabiendo que la tribulación produce la paciencia, y la paciencia llega a través de la prueba. Pero la prueba nos mantiene en la esperanza. Y esta esperanza nos avergüenza, porque el amor de Dios, ¿de quién? Ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Dónde está el Espíritu Santo de Dios? ¿Ustedes creen que yo voy a decir, Espíritu Santo de Dios, ven a mí? No, yo sé que ¿dónde está? En vosotros. En cada gesto de bondad, mansedumbre, tolerancia, templanza, amor, ahí está el Espíritu Santo de Dios. ¿Estamos activos ahí? Abba, Padre. Así que tengamos cuidado en no deslizarnos, porque nosotros estamos muy adelantados. Recuerden que esto es la buena carrera de la fe. Esto es una buena batalla. Y todas las iglesias en el mundo están corriendo la buena carrera, están peleando la buena batalla. Nosotros vamos bastante adelantados. Les voy a explicar el por qué. Ellos todavía creen, unos creen todavía en imágenes de hombres. Están pelados. Porque la misma escritura me dice que no debo. Otros creen todavía en diablos y demonios, infierno. La mayoría en bautismo de agua, que nos transforman, como dice en Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 3, que son rudimentos. ¿Ve? Ninguna se saben los 10 mandamientos como es toda la congregación. Los 10 mandamientos. No se lo saben. No se saben los 10 mandamientos. Ninguna se sabe los 10 mandamientos. Si no se lo saben, menos los obedecemos. No, pero es que yo los tengo ahí en la casa. Pero es como tener la Biblia abierta en el Salmo 91. El que habita bajo el abrigo del Altísimo. Bueno, yo habito bajo el abrigo del Altísimo. No. Hay unas promesas en las Escrituras que yo las quiero alcanzar.
Porque si no, ¿para qué estar con las escrituras? Hay unas promesas ahí que Dios, que no puede mentir, dijo que se la daría a la descendencia de Abraham. No cuando estemos allá arriba en el cielo, aquí en la tierra. Dijo que reverdecerá nuestros huesos, que nos pondrá como huerto del Edén, que nos pondrá como manantial donde el agua siempre fluye, o sea, nos llenará de gracia. Yo quiero eso para mí y para mi descendencia, aquí en la tierra. Eso es para la descendencia de Abraham. Cristo no vino para salvar a nuestro espíritu, vino a recordarle al espíritu que tiene que salvar a esta carne, al cuerpo. ¿Y salvarla de qué? De uno mismo, si los deseos terrenales te llevan a hacer cosas que no debes. Y ahí viene la enfermedad, Todas esas cosas. Enfermedades de transmisión sexual por la lascivia, te las evita la gracia, porque la gracia te dice que la mujer es para un hombre y el hombre es para una mujer. Entonces ya ahí te evitaste las enfermedades de transmisión sexual. ¿Cómo te enfermo con la gripe? Yo tengo una pulmonía, estaba así, yo voy en la mañana a madrugar, a las 3 de la mañana, dice que Isaías, porque ya fuimos sanados, y después los días no tenía gripe. Ah, Padre, por tu fe, A las 3 de la mañana. por tu fe fue hecho. Todavía me paro a las 3 y vuelvo a las 2. Amén. Hay un pasaje bíblico que pocos relatan, pero mantiene una importante reflexión. Es Hebreo en el capítulo 10. Mantiene desde el 25 en adelante. Ahorita hablamos del asunto. Hemos hablado de lo importante que es para un creyente obedecer a Dios. Y muchos, ojo, hablo con ustedes, iglesia, muchas personas en el mundo no conocen este evangelio, porque para muchos este evangelio está encubierto, mas a vosotros se ha manifestado esta verdad. ¿Ustedes creen que se les ha manifestado la verdad? ¿Cómo sé yo quién tiene la verdad? La verdad te hace libre. ¿No dijo Cristo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre? Ahora, si yo todavía estoy en una congregación donde sea esclavo de la verdad que ellos predican, entonces no soy libre sino esclavo. Porque si alguno viene y me predica a Cristo de Nazaret, y Cristo de Nazaret habló en parábolas, ¿qué puedes entender entonces? Porque ahora Dios no nos habla en parábolas, nos está hablando cara a cara como en un espejo. ¿Sí? Pero Cristo de Nazaret hablaba en parábolas, por eso muchos no le pudieron entender y hasta el día de hoy están metidos en problemas. Pero cuando conocen al que resucitó de los muertos, cuando aceptan a Pablo como el apóstol, y enviado por el mismo Dios como representante de Cristo en la tierra, o sea, a Pablo no lo envió cualquiera, lo envió el Espíritu Santo de Dios para los gentiles, para los reyes y aún para los hijos de Israel. Pero no lo han tomado en cuenta. ¿Cómo pueden tener entonces la verdad? Como dice la misma Escritura en Romanos capítulo 10, ¿cómo pueden predicar cómo pueden creer sin haber quien les predique? Ellos predican a Cristo de Nazaret, nosotros predicamos a Cristo resucitado, que te explica quién es Cristo de Nazaret, el cuerpo que fue entregado para perdón de pecado. Y si fue entregado para perdón de pecado, entonces ¿cómo dicen que hay pecado? O sea que no hizo nada. Es como lo que dice el Papa. No, Dios fracasó con Cristo. No, Dios no fracasó. Los que estamos fracasados somos nosotros, que no hemos entendido la verdad de Dios y que le exigimos a Dios, ¿verdad?, fidelidad
sin ser nosotros fieles a Dios. Porque Dios no va a cambiar la palabra de Él. Ya lo que está escrito, escrito está. El problema no está allá, el problema está aquí con nosotros. Y es lo que nosotros vamos a terminar comprendiendo para acomodar lo terrenal a lo terrenal y lo celestial a lo celestial. ¿Sí vamos comprendiendo? ¿Cómo conocemos nosotros la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Santificando cada día más. Nuestra santificación. Eso ya lo conocimos, lo vimos en un estudio que Dios nos dio. Si en lo que tenemos el cuaderno sabemos que ahí está. ¿Cómo conocemos nosotros los 10 mandamientos? ¿Escritos por la propia mano de Dios o porque los inventó Miguel? Hemos oído al Consolador convencernos que no hay pecado porque Cristo murió por nuestros pecados. Nosotros nos convenció el Consolador. Una pregunta más. ¿Debiéramos nosotros los creyentes ser agradecidos con Dios y obedecer, respetar y obrar los 10 mandamientos? Claro, amén. En esto es que debemos ser fieles a Dios. En eso. Ahora, para los que no se lo conocen, ya se lo vamos a decir. Explicado. Primero, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente y todo tu corazón, no teniendo dioses ajenos delante de ti. No tenemos dioses ajenos, ni Jehová, ni Zeus, ni Aquamán, ni ningún otro, ni Artemisa, ni Baal, sino solo el Eterno, invisible, inmortal. No que Cristo de Nazaret era Dios. No, es imposible que Cristo de Nazaret fuese Dios. Era el Hijo de Dios, el predestinado, el escogido, el predilecto. Pero Él tenía la esencia del Espíritu de Dios en Él. Pero su carne no era Dios, era el Hijo de Dios. Por eso Él murió. Si Él no muere, no hay heredero, porque no se puede abrir el testamento. ¿Eh? ¿Murió o no murió? ¿Puede Dios morir? En ninguna manera. Por eso, lo que estaba dentro de Él, cuando el cuerpo muere, lo que está dentro de Él sale. Segundo, no te inclinarás delante de ninguna imagen de lo que está arriba en el cielo, en la tierra o debajo de las aguas que está debajo de la tierra. No te arrodillarás delante de ellas. Literal. Éxodo capítulo 20, del 1 al 17, por ahí. No te inclinarás ni te arrodillarás delante de ellas, ni la honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios visita a los padres y los castiga. Según Romanos capítulo 1, del 18 al 28, es Dios quien los castiga. Ustedes lo van a leer y van a ver cómo los castiga. Y entonces ustedes van a mirar a su familia desde que conocen su generación y díganme, o díganse ustedes mismos, si algo de ahí no ha pasado en su casa. ¿Ve? Con sus familiares. Entonces ustedes dicen, hey, verdaderamente, vamos a sacar estas imágenes de aquí de la casa. Vamos a romper y botar todo esto. Porque verdaderamente que Dios es Dios invisible. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Israel. Invisible.
Ustedes por casualidad en alguna parte han visto una estampita de Dios en Israel. Pero la gente está adorando al Dios de Israel y no se dan cuenta que ni los propios israelitas le tienen una estampita, ni una estatuita, ni ninguna imagen. Pero Dios hace favores a millares de los que obedecen sus mandamientos. ¿Ese cuál mandamiento es? El que acabamos de leer. El 2. El tercero, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Esta palabra no se puede tomar en vano. Debemos de nosotros serle fiel a Dios. Amén. Si tú quieres fidelidad de Dios, bueno, tienes que serle fiel, porque Dios es dadivoso. Y eso significa soborno. ¿Y qué es un soborno? Tú me das, yo te doy. Tú me das fidelidad, obedeces mis mandamientos, y entonces nacerá tu luz. Y te pondré como huerto del Edén, y reverdeceré tus huesos. Cuarto mandamiento. En este mandamiento es donde hay muchos pelones. Muchos pelones. Santificarás el día sábado. 6 días trabajarás y el séptimo día agradable al Señor tu Dios será. En él ni tú, ni tu esposa, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu criada, ni ningún animal de carga, ni ninguno que esté contigo en tu casa, trabajará. Día de reposo para el Señor es el sábado. Si nosotros agarramos el almanaque, ahí lo tienen, pueden observarlo. El primer día de la semana dice de domingo. Y el séptimo dice ese de sábado. Ustedes en su cuaderno lo anotan. Y cuando alguien llegue por su casa y les diga, no, tiene un pastor, que llegue por su casa, de esos que se llaman pastores, y le diga, no, tiene que ser el domingo. No, el almanaque dice que el domingo es el primer día. Y Dios dice, desde el principio, en Génesis, que Él santificó el día séptimo. Aquí no hay pele. Aquí está la lógica y el razonamiento. Aquí está la prueba. Entonces, si yo me voy para otro país y en el otro país el almanaque dice ¿cuál día yo voy a hacer? El sábado. Así esté en otro país, en cualquier parte del mundo, yo voy a honrar el día séptimo. Y yo voy a trabajar 6 días y el séptimo lo voy a honrar. El séptimo. Hay unos por ahí que dicen, no, pero es que Cristo murió fue un miércoles. Resucitó entonces que el viernes. Miércoles, jueves y viernes. O sea, nos estamos cayendo a cotorra entre la misma humanidad. ¿Ve? No. Utilicemos la lógica. Para eso está el almanaque que está en tu teléfono. Usted abre el teléfono y dice, busca el almanaque. Y si el almanaque dice el domingo y el sábado es el séptimo día, bueno, cuando diga el sábado, ese es el día de reposo. Ahora bien, este día Dios lo hizo especial. Tenemos 6 días en nuestros deberes conyugales o de las casas o del trabajo. Pero el séptimo día a Dios le agrada que se reúnan en familia. Entonces me dirá uno que está ahorita en China o en Rusia o en Estados Unidos, hermano, pero ¿cómo voy hasta allá? No puedo, imagínese usted. Entonces Dios no te está diciendo que tienes que venir hasta acá. Desgraciadamente no tienes la oportunidad de hacerlo. Muchos hoy les hubiese gustado estar cuando estaba Cristo. Les hubiese gustado.
Pero usted que está en China, en Rusia o en Estados Unidos, usted tiene las directrices en Isaías 58, del 1 al 14, para cumplir con el día de reposo. ¿Sí vamos comprendiendo? Voy a leer primero Isaías 58, 13 y 14. Mire cómo dice: si te abstienes de hacer tu voluntad en mi día sábado y retraes tu pie de hacer tu gusto en mi día santo, y llamares al sábado día de reposo y santo consagrado a la gloria del Señor tu Dios, y si lo tienes como día solemne para el Señor, y si no vuelves por tus andanzas en mi santo día, y si retiras el dedo señalador, no andando en tus propias palabras, entonces tendrás tus delicias. O sea, Dios te está poniendo una condición. Si tú tomas la decisión hoy de tomar el día sábado como algo solemne para Dios y respetarlo, por ahí ya comenzamos con buen pie para hacerle fiel a Dios. Porque dice el Señor, si haces esto, entonces tendrás tus delicias en el Señor. Y yo te levantaré sobre las alturas, y para alimentarte te daré la herencia de Jacob, tu padre. Y todo esto está anunciado de la boca del Señor tu Dios. Isaías 58, 13 y 14. Recordemos que Dios es un Dios que dadivoso. Tú me das, yo te doy. ¿Qué le decimos nosotros a nuestros hijos? Que si salen en clase bien, ¿qué le hacemos? Y Dios con nosotros de la misma manera. Ahora bien, puede usted buscar en las Escrituras, en Isaías 66, versículo 23. Y está escrito, y de mes en mes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo? Y de mes en mes, de mes en mes, de mes en mes, de mes en mes, todos los meses. Y de sábado en sábado, o sea, de palabra de Dios, y armonizan la vida. ¿Cómo se hace esto? De mes en mes y de día de reposo en día de reposo, o sea, todos los sábados. Y lo hacemos en conmemoración de nuestro Señor y Salvador, Cristo bendito. No tienen que llegar hasta aquí, lo pueden hacer desde su casa. Yo tengo mis puertas abiertas y los invito a todos a compartir esta palabra y a compartir este verdadero ayuno. ¿Ve? Con mucho amor. A todos los que nos ven por internet. Los invito. Pero los invito mucho más a que si no vienen para acá, lo hagan en su casa. Porque si no hacen eso, ya ustedes no están cumpliendo los 10 mandamientos. ¿Sí me explico? Y ya no le están siendo fiel a Dios. ¿Vieron la noticia de un hombre en Italia? Creo que del Islam. Y la presidenta de Italia lo expulsó porque dijo que a todos los injustos hay que desvivirlos. ¿Ah? ¿Cómo puede pensar de esa manera? O sea, no le puede decir a los hermanos, por favor, seámosles más fieles a Dios. ¿Ah? Porque el único que desvive es Dios. Él da la vida y Él la quita. Somos de Él. El aire que respiramos nos lo da Él. ¿Cuánto nos cobra? Nada.
Entonces debemos de serle cada día más fiel, ¿o no? Así que está escrito en Isaías 66:23, de mes en mes y de día de reposo en día de reposo, todos vendrán a adorarme delante de mí. Donde hayan dos o más en mi nombre, ahí yo estaré. ¿Estará Dios aquí? Pero si está en la chamarreta, en la casa de la bendecida Zenaida, con todos reunidos allá en el ayuno, ¿estará? Amén. ¿Ven? Como está escrito en Hebreos capítulo 10, versículo 25 al 39. No dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Este es el que le decía yo, que hay un pasaje bíblico que pocos relatan, pero mantiene una importante reflexión. Este pasaje. Analícenlo bien. Hebreos 10, 25 al 39. No dejando de congregarse, como muchos tienen por costumbre, sino exhortándose unos a otros, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Recordemos que mientras más ancianos somos, más cerca tenemos la muerte. Hablo según la carne. ¿Entendemos? O sea, vamos a partir. Entonces, mucho más importante que cuando veamos que aquel día se acerca, todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo antes de salir, para que cuando tengamos que volver, pues tengamos menos que pagar. Porque si desobedecemos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dígame, ¿ustedes han recibido el conocimiento de la verdad? Entonces, si nosotros desobedecemos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya nos quedan más sacrificios por el pecado. O sea, usted no puede decir que está bajo la gracia si todavía, después de haber sido iluminados con el conocimiento de la verdad, sostuviste gran combate de padecimiento. ¿Por qué? Porque Dios te ponía a prueba, que no tengo para pasaje, que no voy a ir porque me está doliendo la cabeza, y todas estas cosas ocurrían para que Dios se glorificara en ti el día de hoy. Padecías y pasaron todas estas cosas. Por una parte, ciertamente, con vituperio y tribulaciones. Tuvimos tribulaciones al principio y se burlaban de nosotros las personas cuando les decíamos que éramos bendecidos. Y cuando lo llamábamos bendecido a ellos, no se reían como cuando en el tiempo de Sara y de nuestro padre ancestral Abraham. Eso pasó con nosotros al principio, los que ya tienen más tiempo. Por una parte, ciertamente con vituperio y tribulación fuiste hecho espectáculo, y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Yo sé que sí. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufriste. ¿El qué? El despojo de vuestros bienes. También padecimos con gozo. ¿Ah? No tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Sabiendo que tenías en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Miren, ustedes saben que Abraham tuvo paciencia sobre paciencia, esperanza contra esperanza. Fue tremendo. 25 años esperó para que Dios le diera lo prometido, pero se lo dio. Y no es que se lo dio allá en el cielo, se lo dio aquí en la tierra. Y luego le dio 177 años para que disfrutara de todo lo que Dios le había dado. O sea que le dio una vida de 100 años
padeciendo y una vida del 77 en gozo. ¿Qué les parece? ¿Debemos nosotros de perder entonces la esperanza? En ninguna manera. Debemos seguir adelante a la meta del supremo llamamiento de Dios. Y las pruebas están ahí, pero fiel es aquel que prometió. ¿Debemos nosotros de serle fiel a Él? Yo recibo que sí. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, y el que ha de venir vendrá. Esto es para los que lo están esperando. ¿Están oyendo, amada? Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá. Esto es para los que los están esperando. Y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. ¿Está el Señor entre nosotros? Ya yo no lo estoy esperando. Ya está entre nosotros. ¿Ve? Porque el justo vivirá por fe. Donde hay dos o más en mi nombre, ahí yo estaré. Dice el Señor eso. Aquí hay dos o más en el nombre del Señor. Está Dios entre nosotros. ¿Y cómo puedo esperar entonces a alguien que ya está con nosotros? Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi espíritu. Vamos a retroceder. Mira, para atrás, ni para coger impulso. Para adelante es para allá. A la meta del supremo llamamiento de Dios. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del espíritu. Claro, porque Dios es el que destruye el espíritu.